Hola, entre tanto, un tinto, que puede ser tinto hecho con café, como este que nos vamos a tomar, o tinto hecho con uva, así llaman al vino en algunas partes. Dora Glotman ha escogido tinto hecho con café, porque vamos a hablar de un texto que ella escribió, en el que dice que pasó de niña rica a la mejor mesera de Nueva York. Dora, ¿cómo fue eso de ser niña rica en Bogotá? Bueno, pues una vida muy privilegiada, ¿no, Darío? Sin duda, ¿cómo voy a poner aquí a decir mentiras? Ser una niña rica pues tenía grandes ventajas, ¿no? Viajes por el mundo, una educación bilingüe, una cantidad de posibilidades económicas y culturales y era maravilloso porque esa es la verdad. Ahora, lo que tenía de negativo era una distancia absoluta con el resto de Colombia, muy poco conocimiento de lo que pasaba con otros niños de mi edad en otras partes del país. Entonces ahora de grande le veo ese lado negativo, pero pues de chiquita, ¿para qué le voy a decir mentiras? Pasaba contenta. Además tenía una firma que respaldaba esa Esa posibilidad. compra, sí, claro. Nuestra firma respalda su compra, era el logo de la compañía de mi papá, J. Glotman, y en el caso mío, pues nuestra firma respalda su educación. Y así fue. ¿Y cuándo se acabó eso? Cuando mi papá se quebró en el año 91, digamos que fue el momento en que yo pasé de ser una niña rica a una niña no rica, por no decir pobre, en cuestión de 24 horas. O sea, fue así de dramático. Pero él llevaba 10 años amenazando con quebrarse. Entonces yo ya venía como preparándome mentalmente para que eso sucediera, pero con algunas contradicciones, porque él decía, nos vamos a quebrar, pero nos vamos a Europa este verano. Entonces uno decía, y era él también tratando de arreglar, de componer su camino y lo que le estaba ofreciendo a sus hijos. Pero para contestar fue concretamente en el año 91, un día en Kansas, en Kansas City, donde yo estaba estudiando. Mi papá nos citó a mi hermana y a mí en un hotel en Kansas, Raquel estaba en Nueva York, mi papá en Colombia, y una noche nos sentó en el restaurante del hotel y dijo, nos vamos a quebrar. ¿Fue usted mesera en Nueva York o antes fue mesera en otra parte? Antes, yo empecé siendo mesera en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, porque mi papá nos estaba todos los días contando cómo estábamos económicamente y aunque yo era muy chiquita y muy inocente y muy ignorante, más que inocente, pues me di cuenta que la cosa económica no sumaba. Y me volví mesera en el restaurante que quedaba en un centro comercial cruzando la calle. Y era chistoso porque mi papá al principio iba y le preguntaba al jefe que qué tal mesera era, hasta que le dije, mira papi, ya no estoy en el colegio, esto es un manejo distinto de la vida, y eso fue en Tel Aviv. Ya después me volví mesera en Jerusalén y finalmente en Nueva York, y en Nueva York llegué directamente a lo que se llama fine dining, que son los restaurantes más elegantes de Nueva York y tal vez del mundo, ¿no? Y ahí ya la carrera cogió otro color. ¿Cómo eran las juntas directivas que hacía el famoso Jaime Glotman, el gran empresario colombiano Sí. en Jerusalén, en Tel Aviv? Esa es una buena pregunta porque como él estaba acostumbrado a hacer juntas directivas cuando era el presidente J. Glotman y de casa, era su manera de poder entender la vida y las juntas directivas que va a Darío, éramos mis cuatro hermanos y yo en la cocina en pijama, todo el mundo viendo a ver qué quería mi papá y él sacando unas hojas para explicar qué teníamos, qué no teníamos legalmente, cuál era nuestra situación. Entonces fue la primera vez que él empezó a involucrarnos en sus problemas y lo hacía en ese contexto de lo que llamaba juntas directivas, que éramos todos en pijama, algo que en otras casas tal vez era normal, ¿no? La familia alrededor del comedor de la cocina, pero yo me crié en una casa muy grande donde eso no se daba. Entonces fue apenas cuando llegamos a Israel que empezamos a tener una convivencia mucho más íntima como familia en las famosas juntas directivas y esa unión de alguna manera también nos salvó. ¿Y cómo es eso de autoproclamarse la mejor mesera de Nueva York? Si hay millones de meseros en Nueva Ah, no, York. yo era la mejor. Yo ¿Por era la qué? mejor. Bueno, porque me querían los clientes. Entonces me hacían seguimiento y donde yo trabajaba llegaban mis clientes. ¿Y cómo fue ese encuentro que vivió en uno de los restaurantes, ese encuentro con el pasado? Uy, sí, fue un momento muy extraño, Darío, porque yo era mesera. Entonces las meseras, era la única mesera mujer, todos eran hombres. Yo estaba en el comedor y no entraba nunca a la cocina. Y en la cocina me enteré ese día, trabajaba un colombiano lavando platos. Y yo le digo al hombre, ¿y por qué se vino a Nueva York? Y me dice, es que yo trabajaba para una compañía que se llamaba J. Glotman, de vendedor, 15 años, eso se quebró y quedé jodido. Bueno, cuando él dijo esa frase, yo decía, ¿cómo le digo a este señor que yo me llamo Dora Glotman y que soy la dueña, la hija del dueño?
Se lo dije, la reacción fue rarísima porque se reía y se reía y se reía como si hubiese sentido un fresco, como no Sí, sé qué habrá pasado por la mente de ese señor, pero se reía y como dice, sí fue un encuentro con mi pasado porque fue cuando me di cuenta cuánto había cambiado. Eso de las clases sociales, de los estratos, de las diferencias culturales entre ricos y pobres, era algo que a mí se me ha olvidado por completo. En mi vida eso se derrumbó. Yo era ciudadano del mundo, ya no pertenecía a una clase social ni a nada. Entonces fue un encuentro con mi pasado muy fuerte y una gran lección para mí. este joven o señor, ¿qué pasó con él? Cuando estaba yo en Nueva York trabajando, nos hicimos muy amigos y era bonito porque él me acompañaba hasta el metro y cuando me acompañaba tenía una actitud casi como de cuidarme, pero él no tenía por qué cuidarme, ya no tenía, ¿me Sí, entiendes? sí, No, sí, no sí. trabajaba para mi papá, entonces algo cultural nos había quedado a los dos en ese sentido, pero de una manera respetuosa y bonita. Y hoy en día por redes y eso, de vez en cuando me saluda. ¿Cómo fue el proceso de escribir? ¿La familia se opuso? No se opuso a la familia, pero fue muy de la mano con mi papá, porque yo no iba a hacer nada que le hiciera daño a mi papá, mucho menos por un texto, o sea, nunca. Entonces, muy de la mano con Rafael Molano, que es el editor de Relato, donde se publicó el texto, y mi papá, que es gran amigo mío además y siempre ha sido mi editor. Entre los dos escribimos la parte de la quiebra, buscamos artículos de prensa, yo lo entrevisté a él, le pedí que fuera muy honesta, hay algo de un mea culpa, ¿no? Por parte de él, de una manera sutil y bien hecha y digna, entonces fue muy sano para todos. Lo hablé con mis hermanos, pedí permiso para publicar las fotos, lo hice todo con mucho cuidado y llegué a la conclusión, Darío, que de ese tema no vuelvo a escribir. Esta entrevista porque somos amigos y tal, pero eso no más porque creo que se trató con transparencia, con dignidad, que es una palabra que me gusta mucho y yo creo que hasta ahí. Bueno, pues muchas gracias. No, usted por Salud, el tinto. Está rico además. Este salud. es de Quindío, ¿no? ¿Sí? Rico. Nailba, Eso. salud.